Ofensiva judicial ultra contra la democracia. Titulares preocupantes para el Estado de Derecho, como han denunciado algunos juristas. Desde la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont o Junqueras, a la absolución del ultra Miguel Frontera tras acosar a Irene Montero, Pablo Iglesias y sus hijos en su casa. En este vídeo vamos a analizar caso por caso estas decisiones judiciales y lo vamos a hacer con un enfoque crítico, señalando cómo el Poder Judicial se alinea contra la soberanía del Parlamento o mantiene una doble vara de medir cuando trata a políticos de izquierdas. Fíjense en este hombre. Es Miguel Frontera, el ultra que ha acosado a Irene Montero, Pablo Iglesias y sus hijos durante más de 7 meses. Yo antes no venía todos los días, pero ahora voy a venir todos los días. Voy a hacer más ruido. Miguel Frontera es un youtuber que tiene una gran obsesión por los políticos de izquierdas, a los que insulta constantemente en sus redes sociales. Esta obsesión se concretó en medio de la pandemia en Pablo Iglesias e Irene Montero. El bolivariano de Galapagar ha hecho como una gracia. Este personaje fue uno de los promotores de las caceroladas a las afueras de la vivienda del exvicepresidente y la eurodiputada. Durante el juicio contra este acosador, Montero e Iglesias reconocieron que llegaron a sentir estrés y miedo, algo que les obligó a cambiar sus hábitos diarios. Bueno, pues que en este país existe una impunidad insoportable de la violencia fascista, ¿no? Que de hecho tenemos un sistema judicial que en lugar de proteger la democracia está tomando decisiones judiciales para legitimar y para normalizar la violencia de la extrema derecha. Iglesias explicó que el jefe de sus escoltas, un servicio que tenían por ser miembros del gobierno, les dijo que este tipo era un loco que podría llegar a perpetrar una agresión física contra ellos, incluso un atentado. Que se haga justicia para proteger a nuestros hijos frente al acoso. Es que se haga justicia y que esto no le ocurra a nadie. De hecho, el tipo cada día iba a más, insultándoles y gritándoles cuando los dos entonces cargos del Ejecutivo salían o entraban a su domicilio. El caso llegó a tal punto que Frontera llegó a grabar a Iglesias en el interior de la vivienda. La Fiscalía pedía 12 meses de prisión por descubrimiento y revelación de secretos y 2 años de prisión por injurias y calumnias. No sé a qué se puede referir con revelación de secretos. A pesar de esto, la jueza Belén Pérez Fuentes ha dado la razón a la defensa de Frontera, representada por Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. Los argumentos del juzgado son que el ruido de las concentraciones no era responsabilidad de Frontera y que las manifestaciones se enmarcaban en un contexto político concreto. La jueza dice que el vídeo no constituye ningún delito ya que se trata de una única grabación de 10 segundos de duración. El otro titular lo deja el Tribunal Supremo, que ha emitido un auto en el que ha hecho unas piruetas argumentales para dejar casi sin efecto la amnistía a los líderes del procés, de tal manera que no pueden acogerse a ella ni Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa. Tornaré a la presó. El escrito redactado por el juez conservador e ideológicamente afín al Partido Popular Manuel Marchena se basa en 2 líneas de argumentación para dejar sin efectos la amnistía para estos líderes independentistas. La primera es la interpretación retorcida que hace del delito de malversación. La segunda es la interpretación, también retorcida, que hace de que el procés afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Es que los argumentos jurídicos son muy débiles, son tan débiles que no son propios de un Tribunal Supremo. La sensación es que los jueces del Supremo han tenido dificultades para encontrar puntos flojos en la norma y por eso han tenido que reinterpretar lo que dice la ley. En el auto el juez Marchena indica que la organización del referéndum supuso una deuda para el Estado. Por tanto, Puigdemont, Junqueras o Romeva son deudores del Estado. Solo sería posible, recoge la sentencia, que sean deudores del Estado por la existencia de un beneficio personal de carácter patrimonial obtenido en detrimento de las cuentas públicas. El Supremo sostiene que la conducta fraudulenta de los líderes independentistas engrosó su patrimonio. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas les reclama una cuantía por esa deuda que coincide con la cuantía que ahorraron en la celebración del referéndum.
Es decir, para explicarlo de forma más sencilla, el Supremo deduce que como no gastaron dinero de su propio bolsillo para el referéndum, eso supuso un enriquecimiento personal. La ley de amnistía, efectivamente, señala que quedan fuera de la amnistía los casos de enriquecimiento personal. ¿Pero la ley lo expresa en los términos interpretados por el Supremo? ¿Da margen para una explicación tan rebuscada? Vamos a verlo. La ley indica que será amnistiada la malversación cuando haya sido dirigida a financiar, sufragar o facilitar la realización de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias. La ley deja fuera el enriquecimiento personal y lo hace detallando cuándo se produce ese enriquecimiento personal, algo que aparece subrayado en el texto legal. No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados A y B. ¿Y qué dicen los puntos A y B? El punto A, los actos para lograr la secesión de Cataluña, y el punto B, los actos para la celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017. Y la ley especifica que es aplicable la amnistía si esos fondos no han tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. En resumen, los legisladores explican con bastante claridad que no se puede amnistiar la malversación si se han usado los fondos, por ejemplo, para montar una piscina o comprar un chalet. Esto sí es enriquecimiento personal. Pero si se han usado para promover la independencia de Cataluña o celebrar una de las dos consultas, en ese caso sí deben ser amnistiados. Si no hubieran gastado en la promoción del referéndum dinero público, habrían gastado dinero propio, dinero privado, y ha habido un ahorro. Es un argumento que no hay ninguna prueba. Nadie demuestra que realmente hubieran hecho eso. No, es una suposición. Esto mismo lo recuerda la magistrada del Supremo, Ana María Ferrer García, que ha emitido un voto particular. En mi opinión, la única interpretación razonable de la ley que ahora aplicamos nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán es precisamente el que la ley quiere amnistiar. El segundo argumento para no amnistiar a los líderes catalanes es el perjuicio económico que supuso el procés a los intereses financieros de la Unión Europea. Ellos intentaron la independencia, la intentaron. Dicen, potencialmente, si algún día Cataluña fuera independiente, pues haría que en la Unión Europea entren menos impuestos. Luego afecta al patrimonio. Digo, para empezar, nunca lo que ellos mismos han dicho del Tribunal Supremo, que la independencia nunca estuvo cerca. Pero para seguir, ese argumento se aplicaría a todo. Si yo mato a una persona, esa persona deja de pagar impuestos, con lo cual reduzco los impuestos de la Unión Europea. Si yo robo a alguien, esa persona tiene menos dinero, como tiene menos dinero, paga menos impuestos, como tiene menos impuestos, afecta al patrimonio de la Unión Europea. Quiero decir, ese tipo de argumentos tan rebuscados tienen el problema de que al final sería imposible. ¿Y qué ha hecho Marchena para hacer una interpretación tan forzada de la ley de amnistía? Al principio del auto lo que hace es criticar que la ley se ha realizado de forma precipitada. Para decir esto, el tribunal se agarra al informe de la Comisión de Venecia. El Tribunal Supremo miente. La Comisión de Venecia nunca ha dicho que la ley se hiciera con prisa. Lo que dijo la Comisión de Venecia es que para buscar mayor consenso y mayor participación de la sociedad, sería conveniente que la ley se hiciera con menos prisa y con más tiempo. Eso es una cosa. Deducir de ahí que la ley es mala, yo creo que son críticas al legislador, de un tribunal que no sabe lo que dice. En paralelo a la decisión del Supremo, se ha conocido que el juez Francisco Miralles, tras más de 6 años investigando las acciones policiales consideradas desproporcionadas, ha aplicado la ley de amnistía a todos los agentes investigados. Asociaciones como Iridia, Omnium Cultural o la ANC han pedido la exclusión de ciertos policías. Recuerdan que algunas actuaciones pueden constituir delitos de tortura o tratos inhumanos, algo que está excluido de la ley de amnistía. De todas formas es chocante y llama la atención que cuando se trata de aplicar la amnistía a un líder independentista, los jueces encuentran muchos problemas. Cuando se trata de aplicarla a un policía, los jueces lo ven todo fácil. Como mínimo parece que tuvieran un cierto sesgo cognitivo. El magistrado ha indicado que los porrazos, tirones de pelo, patadas, golpes o el incidente en el que un oficial lanzó por las escaleras
a una ciudadana no superan el umbral mínimo de gravedad. Esquerra Republicana de Cataluña ha mostrado su disconformidad e indignación por esta decisión de Miralles. Desde la formación defienden que estas actuaciones policiales encajan plenamente en los delitos contra la integridad moral y torturas.